Alabar a Dios por eso, porque somos cristianos, vivimos un evangelio que tiene una esperanza. Tenemos un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma esperanza, tenemos también un mismo Señor Jesucristo, aleluya. El evangelio coloca en su doctrina principal, mis hermanos, a Cristo como Señor sobre todas las cosas. Esto fue lo que enseñó Pedro en aquel Pentecostés cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, que estaba hecho un cobardón porque había negado al Señor, estaba triste, ¿verdad que sí? Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora Pedro, lleno de la presencia del Señor, comienza a dar un evangelio. Y una de las bases que él pone, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, aleluya. En el evangelio se nos enseña, se nos predica, se nos anuncia que este Cristo, este Jesús, por cuanto se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, gloria a Dios, y le ha hecho Señor sobre todas las cosas. Dice Pablo también que tenemos una misma fe. Hemos entrado al evangelio poderoso, hemos encontrado a este nuevo camino de vida, todos a través de una misma fe. Mire cuántas cosas tenemos en común. Hemos entrado a través de la misma fe, tanto judíos como gentiles, de todas las culturas, de todos los pueblos, de todas las naciones. Hemos sido ingresados a la familia de Dios a través de una misma puerta, y es la puerta de la fe. Aún más, dice Pablo, hermanos, tenemos todos también un mismo bautismo. O sea, en el bautismo en el cual hemos sumergido, damos testimonio al mundo de que hemos muerto al pecado. Aleluya, todos hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo. Y por último dice, y tenemos por último, mis hermanos, un Dios y Padre sobre todo. Yo quiero darle gracias a Dios porque Dios Padre era antes Padre únicamente de Jesús, pero ahora todos los que han recibido a Cristo, aleluya, todos los que han creído en su nombre, hemos sido injertados en esta familia, y ahora tenemos la gran bendición de que somos todos nosotros, aleluya, hijos de Dios. Qué hermoso es saber en esta mañana que de todos los pueblos, culturas, países, naciones, Dios ha creado un solo pueblo, aleluya. No engendrado por la carne, sino a través del Espíritu, aleluya. No gracias a nuestros méritos, sino gracias a su gracia y su misericordia. Dios ha redimido a un solo cuerpo, aleluya. Y por esto la iglesia somos parte todos de un mismo cuerpo, de una misma familia. Y Pablo dice: hermanos, tenemos muchas cosas en común. Tenemos un mismo Señor, un mismo cuerpo, tenemos un mismo Espíritu Santo, tenemos a un Señor, a una fe, a un bautismo y a un Dios y Padre de todos y sobre todos. Ya que Pablo resalta en este pasaje lindo, en este bosquejo tan hermoso, ya que él resalta las 7 cosas que la iglesia, los cristianos tenemos en común. Ahora desde el versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo comienza a resaltar alguna diferencia que hay en el cuerpo, o sea, algunas diferencias que tenemos los hermanos los unos de los otros. Fíjese que en los versículos 4, 5 y 6 él menciona las cosas que tenemos en común, pero comenzando el versículo 7 dice: pero, diga fuerte conmigo, pero a cada uno, esto es como singular, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Me gusta mucho cómo la traducción, Nueva Traducción Viviente, explica este versículo en un lenguaje un poquitico más cómodo. Dice: Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Mi hermano querido, somos todos parte de un mismo cuerpo, pero los dones que Dios reparte en su iglesia, dice la palabra que el Espíritu Santo se lo da a cada uno en específico, aleluya. Más adelante vamos a ver para qué sirven los dones, para qué sirven los ministerios, pero Dios da a cada uno conforme a su capacidad. Aquel pasaje, aquella parábola que Jesús estaba diciendo de aquel hombre, aquel señor que le dio talentos a uno. Dice la palabra que a uno le dio ¿cuántos talentos? Le dio primero ¿cuántos? 5 talentos. A otro le dio ¿cuántos?
2 talentos y a otro le dio 1 talento. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Esto no significa que Dios hace excepción de personas. Esto no significa que Dios busca a los que están capacitados para llamarlos. El Evangelio nos muestra que Dios primeramente, aleluya, llama a las personas y después Dios las capacita. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de Pedro, un pescador, un hombre del vulgo, un hombre que no tenía mucha letra, un hombre que no tenía mucho estudio, pero a este hombre Dios lo llamó viendo el gran potencial que Dios iba a hacer con este hombre llamado a Pedro, aleluya, Simón. Y Jesús llamó a este hombre, digo, vas a ser ahora, Simón, vas a ser pescador de hombres. Y Dios, que había puesto su mirada en Pedro, no por lo que él era, sino por el potencial que Dios ya había visto en él de lo que iba a hacer con su persona, Dios lo llamó. Y este Pedro fue aquel hombre que abrió el Evangelio, aleluya, con la llave para los judíos cuando predicó en Pentecostés. Fue el primero que anunció el Evangelio ahí cuando había descendido el Espíritu Santo. También fue el primero que anunció el Evangelio a los gentiles, aquel hombre justo llamado Cornelio. Y Pedro fue un hombre grandemente usado por Dios, pero Dios había visto el potencial que iba a sacar de él. Mi hermano, te felicito en este día porque has sido llamado por Dios. Hemos sido llamados por Dios, no por nuestra condición actual, sino porque Dios ya ha visto lo que Él va a hacer en tu vida, aleluya. Él ya ha visto lo que Él va a hacer con tu mañana. Él ya ha visto lo que Él va a hacer con tu ministerio. Él ya ha visto lo que Él va a hacer con tu familia. Y Él no busca a los capacitados, Dios llama y entonces Dios capacita a estos que han sido llamados. Pablo explicó esta realidad de que cada uno tenemos dones distintos. A cada uno el Espíritu Santo reparte dones en especial individualmente. Dice por allá por 1 de Corintios 12, dice, hermanos, el cuerpo no es un solo miembro, sino que el cuerpo son muchos miembros. Pero ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. Dice después, pero ahora son muchos los miembros y el cuerpo es uno solo. Pero sin embargo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no tengo de necesidad de vosotros. Porque Pablo está enseñando que somos un mismo cuerpo. Todos tenemos dones distintos. Dios capacita a cada uno con dones en especial. Dios capacita a cada uno con dones de componer canciones para el Señor, ¿verdad? Dios capacita a cada uno en especial, pero sin embargo todos nos necesitamos los unos a los otros. Tal vez el don que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, ese regalo, tal vez no es predicar en un estadio lleno de 50,000 personas, pero con ir y evangelizar y orar por un enfermo en un hospital, aleluya. Estás haciendo el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón y estás alcanzando a esa persona que no pudo alcanzar aquel evangelista en una cruzada de 50,000 personas. Tal vez tu ministerio es interceder por los que están pasando por aflicción, aleluya, y haciendo eso estás edificando el cuerpo de Cristo. Tal vez el don que Dios te ha dado es poder servir a los hermanos mediante lo que Dios te ha dado a ti en tu carrito, ayudar a un hermano, ayudar a alguien con tus posibilidades. Mis hermanos, eso Dios lo está usando para que podamos bendecir al cuerpo de Cristo, aleluya. No todos somos llamados a la misma función, no todos tenemos los mismos dones, pero todos somos importantes para Dios y para el cuerpo de Cristo. Te haga una alabanza para Dios en este día, aleluya. Ahora bien, ya que hemos dicho la unidad, las cosas que tenemos en común, hemos visto que cada uno de nosotros recibe dones, ministerios que el Espíritu Santo reparte a cada uno como que Él quiere. Pablo ahora en el versículo 8, fíjense que estamos haciendo un recorrido de este pasaje que hemos leído en esta mañana linda. Ahora en el versículo 8, Pablo comienza a dar esta doctrina tremenda de cómo fue que comenzó la repartición de los dones. Dice la palabra en el versículo 8, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí el apóstol Pablo está usando la ilustración del Salmo 68 y versículo 18, que aludía a cuando Moisés subió en alto en aquel monte. ¿Cómo se llamaba aquel monte?
Sinaí, ¿verdad? Aquel hombre de Dios llamado Moisés subió en el monte Sinaí y allá arriba recibió un don celestial, recibió la ley de Dios, recibió la palabra de Dios, recibió la ley para que el hombre viviera por esta ley. Dice la palabra: el que obedezca a esta ley vivirá por esa ley. Pero hubo un problema, y es que el pacto antiguo no era suficiente. El pacto antiguo revelaba el corazón santo y celoso de Dios, y Dios le dio la bendición a Israel del que viviera por esa ley, viviera por esa ley también. Pero fue insuficiente el pacto debido a que el hombre no pudo conservar, no pudo obedecer la ley, no pudo cumplir la ley, porque no tenía el poder para poder obedecer esta palabra justa que Dios había dado. Y por esto Jesús dio inicio a un nuevo pacto llamado el pacto de la gracia, al cual pertenecemos en este día. Y cuando Jesús murió en esa cruz, cuando Él fue azotado, cuando le pusieron la corona de espinas en su frente y Él murió por nosotros, hay un misterio que no conocemos en la palabra. Que estuvo sucediendo en esos días cuando Jesús, su cuerpo murió? ¿Dónde estuvo su espíritu? Es un misterio, pero sí la palabra nos da algunas pistas de algo de lo que sucedió en estos días cuando Jesús, su cuerpo estuvo sepultado. Sin embargo, él todavía estaba vivo, ¿verdad que sí? Y hay algunas pistas que la palabra nos da en varios sectores, varios pasajes de la Biblia. Dice ahora aquí Pablo que, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Queremos decir bien suavecito en esta mañana para que podamos verlo claramente, que antes de Cristo los que morían según la ley, los que morían según la fe, no iban directamente al cielo. Había un lugar llamado el Hades, había un lugar llamado Hades o Seol, en el cual había un sector de tormento para los incrédulos, un sector de maldición, un sector triste de tormento para los que habían muerto en su incredulidad. Pero cerca de ahí se podía ver a la distancia, había un lugar dentro del mismo Hades llamado el paraíso, llamado también en la Biblia el seno de Abraham. Nadie podía ir al cielo porque el pacto antiguo no era suficiente. O sea, nadie pudo guardar el pacto, y al no poder guardar toda la ley, el hombre quedaba maldito. Por lo tanto, no podía entrar en el cielo, en la presencia de Dios. Pero Dios había dado una garantía, que aquellos hombres que murieran a través de la fe, aleluya, ellos morían viendo que un día vendría el Cordero de Dios, aleluya, para morir por ellos. Ellos murieron a través de la fe, murieron con la fe puesta en que un día iba a venir aquel que los iba a justificar, aleluya, que los iba a hacer perfectos. Y hablando sobre esta realidad del Hades y la separación que había entre el lugar de tormento y el paraíso, Jesús dio aquella historia o parábola, como usted quiera llamarlo, del rico y Lázaro, ¿verdad que sí? Cuando aquel hombre Lázaro, aquel hombre pobre, enfermo, pero que era justo, falleció físicamente. Dice la palabra que fue al seno de Abraham. Y el hombre rico, que también había muerto, fue a un lugar de tormento. Y fíjese que estaba junto, usted estaba separado, pero se podía ver a la distancia. Dice que aquel rico vio a la distancia a Lázaro, que estaba siendo consolado en aquel paraíso, en aquel lugar de consuelo. Pero había una cima había una cima entre ellos que no permitía que los del lugar de tormento pasaran al lugar del paraíso, y viceversa, que los que estaban en el lugar del paraíso siendo consolados, sus almas pudieran pasar a este lugar de perdición. Y Jesús, hablando sobre esto, dio esta historia de Lázaro y aquel rico. Mi hermano querido, la palabra dice en Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El antiguo pacto sirvió para mostrar la ley de Dios, sirvió para mostrar el corazón justo de Dios. La ley del Antiguo Testamento se nos fue dada para mostrar que tenemos un Dios santo, 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 aleluya, un Dios
Dios que es celoso por la verdad, pero no fue suficiente para que el hombre lavara su conciencia, no fue suficiente para que el hombre pudiera redimir sus pecados. Por eso no se ofrecía un cordero para siempre, sino que constantemente tenía que ofrecer corderos delante de Dios para que cubriera temporalmente aquellos pecados. Pero gloria a Dios por nuestro Jesucristo, aleluya, por nuestro Salvador. Hebreos 11 dice que conforme a la fe murieron todos aquellos, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Si el pacto antiguo, la ley de Moisés, fuera capaz de llevar a alguien al cielo, entonces no hubiera hecho falta del sacrificio de Cristo. Si el pacto antiguo hubiera sido eficaz para que la gente fueran directamente al cielo, no hubiera existido la necesidad de un Jesús que muriera, de que el verbo de Dios descendiera a hacerse hombre y en su carne padecer por nosotros. Pero dice la palabra en Hebreos 12 que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios Altísimo, Jerusalén, la celestial. Oiga esto ahora: a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjese cómo menciona aquí primogénitos, fíjese cómo habla de espíritu de los justos hechos perfectos. Mi hermano querido, cuando esto fue lo que se refirió Pedro, que cuando Cristo dice la palabra que en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados en el lugar del Hades, repito, había un sector de tormento para los que habían muerto en incredulidad, y cerca, separado por una cima, había un lugar de paraíso, de consuelo, llamado el seno de Abraham. Pero sin embargo era una cautividad, porque no estaban en el cielo. Aunque estaban en un lugar de consuelo, en un paraíso, no estaban en el cielo, y era una cautividad. Y Pedro dice que Jesús, cuando murió, en su espíritu fue y anunció ahí en este lugar glorioso, aleluya, fue y se presentó a este lugar donde estaban los que habían muerto en la fe, no los incrédulos, sino que vino y a esta gente justa que habían muerto en la fe, vino y se les presentó para anunciarles que Él era el Mesías que habían estado esperando, aleluya, que Él era el Cristo al cual ellos estaban saludando desde lejos cuando morían. Él era el Cordero de Dios, y por esto se le llama ahora los espíritus de los justos, de los primogénitos hechos perfectos, porque nadie puede ser perfecto, nadie puede ir al cielo si no es a través de la sangre de Jesucristo, aleluya. Por eso Cristo murió, aleluya, porque la única manera para ir al cielo, la única manera para ser redimido, la única manera para ser perfecto, aleluya, es a través del sacrificio de Cristo. Y dice la palabra en este pasaje que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, aleluya. Ya ahora los que mueren en Cristo, la palabra dice que no vamos al Seol, no vamos al Hades, no vamos al paraíso, vamos directamente a la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Pablo decía, hermanos, si estamos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes con el Señor. Pablo decía, yo prefiero a morir aquí para estar con Cristo, y Cristo no está en el Hades, Cristo está sentado a la diestra del Padre, aleluya, en su trono. Y cuando Cristo subió al cielo, aleluya, cuando una vez que resucitó Cristo, va al cielo, ahora se demora unos días en que descienda el Espíritu Santo, y Jesús dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean ustedes llenos del Espíritu Santo, no prediquen, no hagan nada hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Cristo sube a la presencia del Padre, aleluya, y cuando va a enviar al Espíritu Santo, dice la palabra que Cristo entonces dio dones a los hombres. O sea, Cristo tomó un paquete de ministerios, Cristo tomó en su mano, aleluya, un paquete de dones y se los entregó al que los distribuye, se los entregó a la persona del Espíritu Santo, aleluya. Y cuando el Espíritu Santo descendió del cielo en aquel día del Pentecostés, el
Espíritu Santo vino con un paquete especial, aleluya, de dones y ministerios para darlo a cada uno como Él quiere. ¿Cuántos quieren los mejores dones en este día? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A ver, di un fuerte aleluya. Y este Espíritu Santo, mis hermanos, da en particular, dice la palabra, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte dones a cada persona según el potencial que ve que va a tener en el futuro. No, repito, no según su condición actual. Puede que haya alguien como Pedro que no tenía mucho conocimiento de letra, pero de pronto fue lleno del Espíritu Santo, aleluya, y comenzó a hablar en otras lenguas. Y comenzó a hablar en mandarín, en ruso, en alemán, ¿verdad? Porque Dios no mira nuestra condición actual, sino el potencial con el cual Él nos va a usar. Ahora bien, estos dones que Cristo dio al Espíritu Santo para que los repartiera a su iglesia, para que los diera a cada cristiano en especial como Él quisiera, estos dones se manifiestan en la iglesia a través de principalmente 5 ministerios que la palabra dice que Cristo personalmente constituyó. No solamente lo que lo haya constituido frente a frente cuando estaba en carne, sino que Él lo sigue haciendo a través de su Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo que mora en nosotros a la vez es Cristo, ¿verdad que sí? El que mora en nosotros. Así que si hoy el Espíritu Santo llama a un ministerio, si hoy el Espíritu Santo llama a una persona para servir en el ministerio, es también Cristo el que lo está haciendo directamente a la persona. Y ahora Pablo dice a partir del versículo 11 que Cristo mismo, mírenlo conmigo, versículo 11, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, diga conmigo ahora, a otros, dígalo fuerte, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, explicando un poquitico brevemente cada uno de estos 5 ministerios en la iglesia. Y no se predica mucho sobre esto, sin embargo es esencial que podamos entender por qué Cristo instituyó los ministerios en la iglesia, para qué Cristo instituyó los ministerios, hasta cuándo, gracias, hasta cuándo están vigentes estos ministerios. Y hablando primeramente por el primero que menciona el apóstol Pablo, se refiere a los apóstoles. Cuando leemos en la palabra el término los apóstoles, puede referirse primeramente a aquellos 12, los 12 como se le llamaba, ¿verdad? Aquellos 12 apóstoles principales que fueron llamados por el Señor. Después Judas traicionó a Cristo y su lugar lo tomó aquel hombre Matías, ¿verdad? Y Matías ocupó este segundo lugar. Y a estos 12 discípulos que sí habían caminado con Cristo físicamente, a estos 12 se le llamaban los apóstoles. Pero no solamente se le llamaba el término apóstol o apóstoles a estos 12 hombres que habían conocido a Cristo personalmente, sino que también había otros hermanos llamados apóstoles en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, que muchos de ellos, algunos de ellos, ni siquiera habían conocido personalmente a Cristo. Por ejemplo, tenemos al hermano de Jesús según la carne, a aquel Jacobo, ¿verdad? Dice Pablo en Gálatas que no vi a ningún otro de los apóstoles. Mire cómo lo menciona él. Dice, no vi a ningún otro de los apóstoles. O sea, él también era un apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. También menciona en el libro de Hechos a aquel gran hombre llamado Bernabé, ¿verdad? Se llamaba como antes José, y los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y este hombre Bernabé también era un hombre que era un apóstol, también era del grupo de los apóstoles, no de los 12 iniciales, pero sí era un apóstol llamado por Cristo a través del Espíritu Santo. Ahí dice la palabra en Hechos 14, dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. También tenemos como apóstoles en el Nuevo Testamento al Silvano y Timoteo. Por ahí, por Primera de Tesalonicenses menciona, los incluye como parte de los apóstoles de Cristo. Los incluye Pablo como que ellos también eran apóstoles. Y también en la palabra dice que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Dice, y después a los 12. ¿Cuáles eran los 12? Los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Dice, después, fíjense cómo le va dando un orden de a quién Cristo se presentó. Dice, se le apareció primero a Cefas, que es Pedro. Dice, después
a los 12, ¿verdad? Ahí están los apóstoles, aparentemente. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, dice, y después a todos los apóstoles. Así que había un grupo de apóstoles que eran de los 12, pero habían otros apóstoles aparte de estos 12. Y Cristo y Pablo dice, se le apareció a los 12 apóstoles, pero después se le apareció también a todos los otros apóstoles, los que no eran parte de los 12. Así que el apostolado no era un ministerio exclusivo para los 12 que Jesús había llamado personalmente, sino que es un ministerio instituido directamente por Cristo para su iglesia. El gran problema que tenemos hoy en día es que la gente ha cambiado el significado de la palabra apóstol. La gente ha tomado lo que se llama apóstol y lo ven como una categoría mayor, superior al pastorado. Ven que el apóstol tiene que ser alguien que tiene dinero. Entienden esta gente hoy en día que el apóstol tiene que ser alguien que tenga mucho control, tenga mucho dominio, mucha riqueza, muchos aviones. Pero la palabra nos enseña que el apóstol en aquel tiempo, por esto se le dio la palabra apóstol. El apóstol era alguien que era enviado, era un delegado, era un mensajero para una misión, para que fuera a otro lugar y regresara a dar el informe de lo que él había hecho allá a la distancia. Pudiéramos decir que hoy en día los apóstoles pudieran compararse tal vez a los que conocemos hoy como los misioneros, ¿verdad? Los cuales van a un lugar donde Cristo no ha sido predicado. Por ejemplo, van a una selva, van a un país, a una ciudad en el cual Cristo todavía no ha sido predicado. Están los apóstoles 12 que pusieron las bases, entre ellos el apóstol Pablo, claro que sí, que pusieron la base doctrinal para la iglesia. Pero el ministerio del apostolado, el apóstol no se limita a un tiempo, no se limita a 12 o 13 personas. El apostolado es algo que ha transcurrido a través de los tiempos. Sin embargo, en nuestros días se ha cambiado el significado y mucha gente toma la oportunidad de esto para nombrarse, para ponerse el apóstol fulana, el apóstol fulano. No sé si lo son o no lo son, pero Dios sí sabe si lo son o no. Pero el apóstol no tiene nada que ver con lo que hoy se vive en día. El apóstol, mi hermano, era un enviado, un delegado, como Pablo y Bernabé, que estaban en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu Santo dijo, vamos, convócame a Saulo y a Bernabé para la obra que los he mandado. Y la iglesia en Antioquía los envió a las ciudades del Asia, por allá por Éfeso, todas estas ciudades donde Cristo aún no había sido predicado. Vayan allá, prediquen el evangelio, planten iglesias, pongan un pastor y regresen entonces a dar el informe. Y esto es el apostolado de la Biblia. Alguien que va a un lugar donde Cristo no ha sido predicado, enseña la palabra, predica el evangelio, levanta una iglesia, coloca un pastor, se va y regresa, da el informe de cómo ha ido, y entonces a la distancia supervisa el trabajo que ha sido realizado, así como estos grandes hombres de Dios realizaban. Yo creo que todavía hoy en día hay apóstoles, pero no son los apóstoles de las riquezas, no son los apóstoles que salen por la televisión. Aleluya. Los apóstoles vivían más pobres que muchos de los hermanos que tenemos en Centroamérica o en el Caribe. Los apóstoles muchas veces tenían tanta necesidad como Pablo, que le dijo, fulano, mándame el capote, el abrigo, porque me hace falta cuando vengas, por favor. Eran gente en necesidad, era gente que porque predicaban el evangelio en lugares inhóspitos, en lugares donde Cristo no había sido predicado. Eran gente que sufrían cárceles, eran gente que sufrían que los apedrearan, eran gente que habían sufrido por el evangelio. Y esta palabra dice que Cristo constituyó para beneficio de la iglesia a estos llamados apóstoles. Este es el primer ministerio. Segundo ministerio, dice la palabra que Cristo también constituyó a profetas. El profeta, mis hermanos, es alguien que proclama con fidelidad a aquello que ha recibido de parte de Dios. Puede ser para revelar un corazón que no anda bien para con Dios y llevar a la persona al arrepentimiento. Pablo dijo en 1 Corintios 14 que si ustedes hablan en profecía y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado, porque lo oculto de su corazón
se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. También dice la palabra que el profeta puede ser alguien que profetiza para hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Note esto: el profeta, el ministerio profético, nunca Dios lo usa para dividir, nunca Dios lo usa para maldecir a alguien, nunca Dios usa el ministerio de un profeta como alguien que dijo una vez en cierto país: no ores más, no busques a Dios porque ya estás desechado. Ese profeta es un falso profeta. El profeta bíblico es alguien que le dice: hermano, Dios me reveló que andas mal, pero Él quiere que tú te arrepientas. Aleluya. El profeta, dice la palabra, que tiene que traer edificación, exhortación y consolación. Muy distinto al estilo profético que se usa en ciertos lugares hoy en día, de matar a la gente, de destruir la gente. No, que Dios me reveló que tú estás desechado, que Dios me reveló que estás destruido. Ya no. Aleluya. Pero el ministerio profético anuncia a la gente, al pecador, le dice: Dios me reveló que andas mal, pero Él no quiere que te pierdas. Él quiere que tú vengas, aleluya, al arrepentimiento. El ministerio profético exitoso tiene que ser como el de Jonás, que anunció que venía destrucción para aquella ciudad de Nínive, pero la ciudad se arrepintió, aleluya, y no se cumplió aquello porque la ciudad se había arrepentido ante Dios. Ese es el éxito de un profeta, que anuncie la palabra de Dios, pero que el pueblo pueda convertirse de sus malos caminos. En el Nuevo Testamento también hay profetas. Dice la palabra en Hechos capítulo 13. Hechos pertenece al Nuevo Testamento. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Hechos 21 y versículo 10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Estamos en el tiempo de la gracia. Hechos 21:9 dice: Felipe el evangelista tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que el ministerio del profeta también sigue en pie hoy en día en el tiempo de la gracia. Número 3, tenemos el ministerio de los evangelistas. Dice la palabra: el evangelista es aquel que ha recibido un llamado para diariamente ser alguien devoto al evangelismo constante, como Felipe, que era un evangelista. Él fue hasta Samaria, comenzó a predicar el evangelio, siempre respaldado por señales y milagros que Dios hacía. Y a través de Felipe, Dios entonces trajo un avivamiento. Pero porque él no era pastor, entonces vino la gente de la iglesia principal y supervisaron entonces lo que estaba sucediendo. Pero Felipe, por ejemplo, es un evangelista. Obviamente hoy sigue todavía el ministerio del evangelista. Quiero rápidamente avanzar porque el tiempo no me está perdonando, el reloj ya se está acabando. También tenemos el ministerio de pastores. Obviamente sabemos lo que es el pastor. ¿Cuál es el trabajo principal de un pastor? El pastor número 1 tiene que apacentar a las ovejas con un alimento nutritivo para su vida espiritual, ¿verdad que sí? ¿Cuántos disfrutan de la palabra que el pastor Eliseo da todos los domingos aquí, verdad? Esa palabra viene directamente del cielo. El pastor es alguien responsable por alimentar a la grey de Dios. El pastor es alguien que guía a las ovejas al buen alimento, les da la palabra que viene del cielo, les da la palabra. Dice Hebreos 13: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pero también el pastor tiene la gran misión de velar por las almas de las personas. Y cuando ven un error, ven una caída espiritual, ven un peligro, les advierte. Dice la palabra en Lucas 2:8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El hermano de Cristo llamado Jacobo, el hermano del Señor, repito, era por ejemplo pastor en Jerusalén. Maestros. Así tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores y tenemos también maestros. El maestro no siempre tiene que ser un pastor, pero el pastor siempre tiene que ser un maestro. El maestro es aquel que puede tomar la palabra, las escrituras, y darlo en un lenguaje tan fácil que toda la congregación de distintos niveles culturales pueda comprenderla.
Mi hermano, qué importante es que en la iglesia haya muchos maestros de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Que puedan enseñar la palabra con claridad, que puedan enseñar, por ejemplo, aquí los domingos tenemos tremendos maestros que enseñan la palabra del Señor por las mañanas, toman las escrituras y lo ponen en un lenguaje sencillo para que podamos entenderlo. Y cuán necesario es el papel de un maestro en la iglesia que explica la palabra de Dios de una manera tan fácil. Así que tenemos, dice la palabra, dice Pablo, que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y preguntamos, ¿para qué Dios instituyó tantos ministerios? ¿Para qué Dios instituyó 5 ministerios? Bueno, versículo 12 dice ahí cuál es el propósito. Si quieres, subráyalo conmigo, yo lo tengo aquí resaltado en mi Biblia. Versículo 12 dice: el propósito de los ministerios es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pregunten este día, ¿cuántos son perfectos ya? Ahora, ¿cuántos van camino a la perfección? Dice la palabra que los 5 ministerios Dios los puso para perfeccionar a los santos, o sea, a los cristianos, obviamente, para la obra del ministerio, o sea, para que puedan hacer bien la obra de Dios. Dice también para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que los 5 ministerios que Dios ha puesto dentro de su iglesia, repito, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, el propósito de los ministerios no es para ellos, no es para sí mismos. El beneficio de los ministerios no es para que ellos sean bendecidos, sino para que el cuerpo de Dios, aleluya, la iglesia en global pueda ser bendecida, pueda ser perfeccionada, pueda ser edificada, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Lo explico en breves palabras. Cuando el pastor Eliseo se para aquí y da una palabra de exhortación a nuestras vidas, usted está creciendo espiritualmente, ¿verdad? Aleluya. Cuando un evangelista va y evangeliza en la calle, está trayendo personas al cuerpo de Cristo, le está enseñando el mensaje del evangelio, les está mostrando el mensaje de salvación, y esa persona viene, ingresa a la iglesia y comienza a ser edificada. Pero todo comenzó por el trabajo de un evangelista que le llevó el trabajo, o sea, el mensaje de la salvación. Oh, cuán importantes son los apóstoles que van a un país, como conocemos aquí, gente que van a la selva, predican allá en los shuar, predican por allá donde Cristo no ha sido edificado, o sea, no ha sido predicado, para no no construir sobre edificamiento o fundamento que no sea el propio. Predican allá, regresan a la iglesia local: pastor, tenemos una obra en tal lugar, abrimos ahí, abrí la obra, vamos a poner un pastor para que ahora se quede a cargo de la iglesia. Oh, hermano, cuán importantes son los maestros dentro de la iglesia, que puede usar de pasajes tremendos en la Biblia y ponerlo en un lenguaje sencillo para que podamos aprender la doctrina principal del evangelio. Aleluya. Hermano, qué importante es el ministerio profético, el profeta, que en un momento difícil de la vida puede traernos una palabra poderosa de Dios para animarnos, aleluya, para consolarnos, para edificarnos, aleluya. En fin, los ministerios Dios los puso para que la iglesia pueda edificarse, aprovechando cada uno de los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Alguien puede bendecir a Dios por eso. Para que la iglesia pueda edificarse, para que la iglesia pueda aprender acerca de Cristo, para que la iglesia pueda seguir perfeccionándose a través de la palabra de Dios, a través de su poder, y entonces podamos llegar, dice la palabra, hasta, versículo 13, ¿hasta cuándo es esto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Pablo dice, Cristo instituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Esto es para edificar a la iglesia. Esto es para que los cristianos ya sean maduros, aleluya, para con Dios, maduros espiritualmente. Y esto va a seguir así, dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento total del Hijo de Dios, y entonces podamos ser un varón perfecto. Todavía no hemos llegado a esa altura, pero vamos para allá.
Todavía no somos perfectos, pero vamos para allá. Y mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos de los ministerios que Dios ha puesto en su iglesia. Mientras estemos aquí, mientras que necesitemos edificación, necesitamos ser amonestados, necesitamos ser exhortados. Mi hermano querido, Dios llama a la unidad dentro de la iglesia, beneficiándonos de los dones que Él ha dado a cada hermano. Dice el versículo 15, hablando sobre esto, sobre el beneficio de nutrirnos, de aprovechar los 5 ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Dice el versículo 5 que producto de esto vamos a seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe lo que significa esto? Los dones que el Espíritu Santo recibió de Cristo y Él los reparte a cada cristiano, los reparte en la iglesia. Los ministerios que Cristo mismo sigue instituyendo hoy en día, estos ministerios, lo que va a ser la bendición que trae es que cuando nos unimos, aleluya, cuando aprovechamos cada ministerio, cuando yo aprovecho el don de mi hermano, aleluya, cuando yo aprovecho el ministerio que Dios ha puesto en mi hermana, en mi hermano, esto lo que va a hacer es que bien concertado. Pregunto, ¿qué es concertado? Concertado viene de qué palabra? Concierto, ¿verdad? ¿Qué es un concierto? Una banda se une, varios instrumentos hacen un concierto, una unidad para soltar una sinfonía, para que se escuche bonito, ¿verdad? Varios instrumentos se unen, varias voces se unen para formar una sola cosa bien lindo, ¿verdad? Dice la palabra que aprovechando los ministerios, los dones que Dios ha dado a cada hermano, vamos a bien concertados y unidos entre sí, vamos por todas las coyunturas. Mire, si usted le quita las coyunturas al cuerpo médico, ¿qué pasa si el cuerpo se le quita la coyuntura? Se cae para el suelo, no hay unión, no se mantiene el cuerpo. Así mismo es el cuerpo de Cristo. Cuando no estamos bien concertados entre nosotros, cuando no tenemos las coyunturas espirituales bien puestas, el cuerpo no puede crecer, el cuerpo se debilita, el cuerpo cae al suelo, porque el cuerpo de Cristo tiene que estar bien concertado y unido entre sí. Dice, por todas las coyunturas, oiga esto, que se ayudan mutuamente. Aquel hermano que tiene el ministerio no puede hacer lo que este hermano hace. Lo que este hermano hace no puede hacer lo que aquel hermano hace. Unos somos pie, otros somos dedo meñique, otros somos el talón del pie que se pone así. Unos somos la rodilla, que usted debe tenerla ya con callos por tanto que ora por las mañanas, ¿verdad que sí? Unos somos el codo, no por tacaño, sino porque hace falta el codo. Uno es, uno es el hombro del cuerpo, ¿verdad que sí? Pero todos nos necesitamos los unos a los otros. El pastor no puede decir que no hace falta el profeta. El profeta no puede decir que el apóstol no hace falta. Los 5 ministerios, los 9 dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, aleluya, se necesitan mutuamente los unos a los otros para que el cristiano pueda crecer en el crecimiento y pueda llegar entonces a la altura del varón perfecto. Mi hermano, la iglesia crece y es bendecida cuando está unida. Allá en el Pentecostés, repito eso, la iglesia crece y es bendecida cuando está unida, ¿verdad? No es que un ministerio por acá y otro ministerio y no hay unión, no. La iglesia entera usa de los dones que Dios ha dado a cada hermano, aleluya, usa de los ministerios que Cristo ha instituido en la iglesia, todo con el fin de que el hermano que necesita del ministerio profético de fulano pueda ser bendecido. El que necesita aquel ministerio es bendecido porque nos necesitamos unos a otros. Allá en Pentecostés, hermana Yamile lo dijo muy bien, y cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos separados, ¿no? ¿Cómo fue? Estaban todos unánimes juntos. Cuando la iglesia está unida viene un avivamiento. Hechos 4 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían
todas las cosas en común. La unidad de la iglesia trae avivamiento. La unidad en el cuerpo de Cristo trae poder. Y es bueno dar este mensaje para rebatir lo que públicamente se enseña, que se van por lados opuestos. Unos que ya no existen ciertos ministerios hoy en día, otros que usan el ministerio tal para engrandecerse ellos. Ningún ministerio es mayor que otro. Es tanto el ego que se predica hoy en día que ya hay un nuevo ministerio que se ha levantado, el ministerio de los serafines, no, de los querubines. Y ya ahora el que es apóstol, ya como ha subido un poquitico más, ahora ya no puede ser apóstol. No, el apóstol es muy insignificante, ahora hay que ser un querubín. Y esas barbaridades, los 5 ministerios se necesitan los unos a los otros. Cada ministerio es esencial en una iglesia. Si los constituyó Cristo, si son para edificar a la iglesia, si son para llevarnos a la perfección, si son hasta que seamos perfeccionados, entonces siguen hoy en día los ministerios que Cristo instituyó. ¿Y cuál es el llamado nuestro, mis hermanos queridos? Ahí por Corintios Pablo menciona algunas cosas tremendas. Por ejemplo, dice los que sirven, ¿verdad? Hay veces pensamos que el ministerio tal es un ministerio por aquí arriba. No. Todos los ministerios son sencillos y para servicio. Ninguno de los 5 ministerios, ni el apostolado, ni el profeta, ni el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, son para gloria propia. Ninguno de ellos son para enriquecimiento propio. Ninguno de ellos son para beneficio propio. Cualquiera de los ministerios que Cristo instituyó son con un fin: para servir a los hermanos. Usted piensa que el pastor Eliseo lo hace aquí así porque él quiere. No, el pastorado es difícil. Meterse de misionero en una selva allá, que te piquen los mosquitos y te despierte con una serpiente por el cuello. Eso no es fácil. Cada ministerio Dios lo ha dado para servir a los hermanos. Cada uno de los 9 dones Dios lo ha dado para bendecir a mis hermanos. Yo termino con esto. Los pingüinos. ¿A cuánto les gustan los pingüinos aquí? Los pingüinos, qué lindos son, ¿verdad? Hay veces las temperaturas bajan tanto que si el pingüino se quedara solo, muere. A pesar de que él está hecho para soportar temperaturas frías, el pingüinito usted lo ve ahí como camina, pero si va solito, después de un tiempo, cuando las temperaturas bajan mucho, se muere. Pero los científicos detectaron un patrón en los pingüinitos lindos eso. Y es que cuando hay frío, ellos hacen un bultico así. Y hacen un círculo. Son mayor. Hacen ¿cómo se llama eso? Un grupo de pingüinos. Un concierto, gracias. Los pingüinos arman un concierto para mantener el calor en el medio. Pero lo grande no es eso solamente, sino que se dieron cuenta a través de unas cámaras que graban rápidamente que aproximadamente cada 30 segundos los que están en la circunferencia de allá afuera se meten hacia adentro y queda otra capa. A los 30 segundos los que estaban afuera vienen adentro y los que quedan protegidos son otros. Y así, de manera que es un ciclo. De forma que el que recibe el frío, la fuerza que los ataca, no es solamente un grupo, son todos. Porque todos se rotan para mantener la unidad en el cuerpo. Todos se rotan para mantener la vida en el grupo. Hermano, ninguno de los ministerios es único, especial, mayor o inferior. Ninguno de los dones es por encima de otro. Nos necesitamos los unos a los otros. Dígame conmigo en esta mañana: yo necesito a mi hermano. Yo necesito a mi hermana. Aleluya. Cualquiera que sea la función que Dios te ha puesto en la iglesia. No tiene que ser un apóstol, tal vez no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un profeta. Pero lo que hoy estás haciendo para Dios es importante.
Y oiga esto, las coyunturas nadie la ve. Todo el mundo ve los dientes, ve los brazos, ve los pies cuando están descalzos. Todo el mundo ve el pectoral, pero las coyunturas nadie las ve, pero son las que mantienen junta el cuerpo. Tal vez lo tuyo es interceder por un hermano. Tal vez lo tuyo es orar por aquel hermano que está sufriendo hoy. Tal vez lo tuyo es visitar a alguien cuando está enfermo, pero así estás edificando el cuerpo de Cristo. La enseñanza de hoy, mis hermanos, es que cuando tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con los hermanos. Luisa, yo te necesito, mi hermana. Raúl, te necesito, mi hermana. Robelia, te necesito. Onelio, te necesito. I need you. Tú necesitas a tu hermano que está al lado tuyo. Nadie es mayor que otro. Ningún ministerio es mayor que otro. Ningún don te da más poses, más beneficios que otro. Todos somos iguales para con Dios. Y lo que Dios hace a través de tu vida es para bendecir a otro. Y lo que Él hace a través de esa persona te va también a bendecir a ti. Ponte de pie en esta mañana gloriosa, por favor. Si quisiera la música subir. Quiero que aproveches y le des la mano a alguien que esté al lado tuyo y dígale: yo te necesito. Dale la mano a alguien y dígale: yo te necesito, mi hermano. Esta semana llame al que está caído. Llama al que está enfermo en el hospital. Esta semana llame al que necesite consolación. Ayuda a su hermano. Ore por su hermano. Bendiga a su hermano. Yo necesito la oración de mis hermanos. Yo necesito de los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Nadie es más importante que otro. El pastor, repito, es un servidor para servir a los hermanos. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos un solo pueblo. Su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Mire, cántalo fuerte. Somos el pueblo de Dios. Yes. Somos un pueblo especial. Así lo creemos, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió a todos, y su espíritu dio para darnos poder, y ser testigos de Él. ¡Vamos! Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dios tiene un solo pueblo. Dígame conmigo, Él tiene
tiene una sola iglesia. Él tiene un solo cuerpo. Y ese cuerpo tiene que estar unido. En esto conocerán que sois mis discípulos. Padre, gracias por tu palabra. Danos una semana de victoria, de bendición. Señor, que en esta semana podamos beneficiarnos de los dones que tú has dado a cada hermano, de los ministerios que tú has dado a cada hermano. Señor, que podamos bendecirnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros y juntos crecer en el conocimiento de Cristo hasta que llegue ese día glorioso en el cual vamos a ser totalmente hechos perfectos por la persona de Cristo. Llévanos a nuestros hogares con paz. Danos una semana de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.